Es noticia Haití. Puerto Príncipe se lo reparten entre pandillas rivales que mantienen aterrorizada a la población. Secuestran, matan y violan, y así lo denuncian colectivos haitianos de derechos humanos. Las pandillas controlan y aterrorizan al menos al 60% de la población de Puerto Príncipe y las áreas circundantes. La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunció este viernes que mujeres fueron violadas en grupo por miembros de los grupos criminales responsables de la masacre en Sors Matelas, comuna al norte de la capital, ocurrida el pasado 30 de noviembre. Los bandidos irrumpieron en las casas para ejecutar a los residentes, prendieron fuego a las viviendas y asaltaban sexualmente a las mujeres, lamentó la organización que se reunió con un grupo de víctimas. Solo entre abril y julio, organizaciones de derechos humanos denunciaron al menos 500 muertes violentas en territorios donde operan los poderosos grupos G9, 400 Mawozo, Shem Meshan y el GPEP. La salida a esta cruel realidad está lejos. Colectivos de derechos humanos aseguran que detrás de los grupos armados hay figuras políticas corruptas, tanto en el poder como en la oposición, que suministran a las bandas armas, financiación o protección política. Mientras que la presencia militar de supuesta ayuda extranjera es rechazada por los haitianos por el historial de abusos que dejó la última misión de la ONU que estuvo presente en la isla. Y desde Puerto Príncipe, en Haití, nuestro colaborador Jackson Jen nos da más detalles de lo que comentamos ahora. Te escuchamos, Jackson. Bienvenido. Muchísimas gracias. Como se puede observar, Haití está cada vez más controlada por bandas armadas. Recientemente hubo una banda que ha asesinado más de 12 personas y quemó o incendió más de 75 casas. La población justamente enfrentó esta masacre debido al intento de montar una brigada de autodefensa para impedir el avance de las bandas en sus territorios. Y las bandas, como represalia, masacraron a las familias. Incluso hubo casos de abusos sexuales colectivos sobre mujeres, denunció organizaciones como POHDH y RNDH, y además no hay realmente pronunciación de parte del gobierno sobre esta situación. El sector civil cree que estos avances de las bandas armadas entra dentro de la agenda del gobierno, junto con la llamada comunidad internacional, para mejor justificar una ocupación multinacional en el país. Y reiteraron los líderes del sector popular que el avance de la inseguridad generalizada en el país es debido a la incompetencia del gobierno. El gobierno de Ariel Henry es inconstitucional, debe irse del país para que haya realmente un gobierno que ellos llamaron un gobierno de transición de corte, que significaría un corte con este régimen que pertenece al partido político PHTK, que es un partido de extrema derecha que empezó justamente desde 2011 con Michel Joseph Martelly, pasando por Jovenel Moïse, y se terminó actualmente con Ariel Henry. Actualmente... Sí, te escuchamos, Jackson, adelante. Sí, actualmente la población no se siente seguro. La gente está intentando montar barreras en sus barrios. Es el caso del barrio de Bellevue, es el caso actualmente del barrio de La Boule, donde asesinaron al líder político Jean-Baptiste Eric el mes pasado. Las personas están intentando armar barreras en estos barrios. Sin embargo, las barreras no son suficientes, porque las armas que cuentan estas bandas armadas ni siquiera la policía puede enfrentar con ellos. Gracias, Jackson, muy amable por atender además la información oportuna de lo que ocurre en estos días. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
Abrazo, gracias. Gracias a Jackson Yang. A propósito de lo que ocurre en Haití, también queremos profundizar con la participación de Maribel Núñez. Ella es comunicadora, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe y nos acompaña desde Santo Domingo, República Dominicana. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Maribel. En la nota se explicaba, y a propósito del reporte de Jackson también, de que hay grupos políticos muy interesados en que esta violencia se acentúe, quizás precisamente porque ganan mucho dinero, porque de esa manera controlan espacios de poder. ¿Esto podrá ser resuelto con lo que plantean algunas personas de fuerzas de cascos azules o de intervención de fuerzas extranjeras? Saludo, Orlando, y saludo a la teleaudiencia que sigue a Telesur en todo el mundo. Haití, las mujeres. El 40% de los hogares en Haití está dirigido por las mujeres. Hay que ver por qué estas bandas atacan a esta médula central de lo que representa la ciudadanía, la sociedad haitiana. El pueblo haitiano en el año 2020, 2019, 2018 hizo las más grandes manifestaciones en favor de que haya una ruptura hacia el cambio. Es una sociedad que le fue denegada su reconocimiento como nación y que necesita y está luchando porque haya un cambio radical. La respuesta de los sectores de poder a ese cambio radical que ha estado exigiendo ese país en movilizaciones ha sido la construcción de las bandas. Y las bandas la usaron desde sus inicios, porque ahora, y regreso, hay que saludar a la Comisión de Derechos Humanos que ha hecho esta denuncia. Se han envalentonado y han hecho esta denuncia. Pero yo vi en el año, a inicio del año 2020, videos horrorosos de las nacientes bandas violando niñas con uniformes. Eran tan terribles que en mi celular no podían estar. Yo los borré. Y eso está sucediendo como un arma de guerra en contra de ese país por parte de toda esa potencia, todo ese grupo de países que conforman el Core Group y que quieren acabar con la nación haitiana. Hoy están atacando a las mujeres y la salida no puede ser los cascos azules, no puede ser una invasión norteamericana, porque está demostrado que la MINUSTAH también usó a las mujeres como armas de guerra y violaron mujeres, y hay cualquier cantidad de niños y niñas hoy en Haití sin padre. Es tan grave la situación que incluso ONG que acudieron supuestamente en ayuda de Haití, en ayuda de la población haitiana cuando el terrible terremoto del 2010, también usaron la violación como un elemento de irrespeto y un elemento de guerra contra esa nación, y también violaron. Ahí tenemos el ejemplo de Oxfam, que tuvo que admitirlo. Y hoy día eso terrible de lo que representa la violación sexual en todos los países que se han usado como elemento de guerra, como mecanismo de guerra, han dejado secuelas terrible, y en Haití no va a ser diferente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo desde hace mucho y no se había denunciado con la fortaleza con la que se hizo hoy día, y pienso que es un paso trascendental. ¿Qué le queda a las mujeres en Haití? Le queda la organización, sumarse a los movimientos sociales, a los partidos políticos que los hay, que defienden los intereses del pueblo, porque hay que organizarse para poder luchar en contra de eso y continuar exigiéndole a los partidos. Ahí vimos las imágenes de estos gangueros. Son muchachos, son hombres que se le ve la pobreza por encima. ¿De dónde encuentra un hombre andando en un calizo o quizá andando descalzo los recursos
los recursos para comprar los fusiles, las armas de guerra. En el 2020 los barrios de Haití se llenaron de tanquetas, al igual que las tanquetas que llevó Canadá hace 2 meses, ya se están viendo en manos de las gangas. Entonces, lo que hay que detener son a estos gangueros. Y hemos visto toda esta medida. La pregunta que cabe ahí, Maribel, perdona que te interrumpa, pero es clave también apuntar y profundizar. Hay violaciones. Tú has mencionado que la Organización de las Mujeres podría responder a eso y de alguna manera preservar la integridad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Pero esas mujeres están indefensas. ¿Quién va a cuidar a esas mujeres que se defienden a sí mismas? Porque yo no sé si con armas, con organizaciones, con el Estado, con quiénes se van a defender. Esto me parece que todavía queda en duda y además parecería que no hay salida por esa vía. Mira, la salida no son los cascos azules. No es la intervención militar, porque ya invadieron, tuvieron ahí por 20 años y la solución fue, las consecuencias fue dejar cualquier cantidad de niños sin padres, de cantidad, hay elementos, pruebas que se encuentran de cascos azules que violaron a un niño o niñas por intercambio de agua. Es un irrespeto hasta que Haití no se ame, no se les respete, no se vea como una nación a respetarse entre la élite haitiana, entre el propio pueblo y entre los organismos internacionales. No hay una salida, porque lo principal que ha mediado en Haití desde el año 1804, que cada vez que converso contigo tengo que referir esa fecha, porque es una fecha que es como un parteaguas y desde ahí comienza el desconocimiento a esa nación negra, a esa nación que se levantó de la esclavitud y la desconocen y hasta el día de hoy la siguen pisoteando y la siguen ninguneando. No es la solución los cascos azules. Pienso que sí, al igual que en el terremoto. Al igual que en el terremoto hubo denuncias de violaciones, las mujeres amanecían con un pito en el cuello, y cuando uno de esos hombres iba a violarlas, pitaban. Ellos crearon mecanismos de protección y ahora tienen que hacerlo. Al pueblo haitiano lo único que le queda es la organización, es la resistencia para acabar con todo lo que le está pasando. Ya, pero Maribel, yo tengo una pregunta muy puntual ahí que quisiera plantearte. Y tiene que ver con que todo esto que se ha registrado el día de hoy, que no toda la prensa ha amplificado, por supuesto, no tiene respuesta de parte del gobierno. No vemos una respuesta del gobierno, no hay un pronunciamiento del presidente, no hay pronunciamiento. Es decir, parecería que eso ocurre en un ambiente donde no hay ni ley ni orden. Bueno, es que él no va a dar ninguna respuesta, porque lo que está sucediendo lo ha hecho el PHTK. Esas gangas, quien la forma y le da el poder, el quien le da las tanquetas para que ellos estén en los barrios, es el PHTK. Todo viene a raíz de esta inmensa movilización en el que ese pueblo se pone en 2 pies con dignidad, exigiendo un cambio, exigiendo que no quiere más PHTK, que no quiere más Martelly, que no quería más Jovenel Moïse, y ahora que no quiere a Ariel Henry. Entonces Ariel Henry no va a decir nada porque él sabe que las gangas fueron formadas y hechas por el PHTK. Por eso los gringos ahora, aún saliendo las armas de sus aduanas, llega y le pone sanciones a Martelly, le está poniendo sanciones a los jerarcas, a los dueños reales de Haití, todos estos ricos mientras ese pueblo con esta pobreza, todos estos millonarios tienen tantos millones y tantos recursos regados en todo el Caribe, y hoy le ponen esas sanciones, pero ellos saben muy bien que las gangas en Haití fueron hechas, sostenidas económicamente por la gente del PHTK y todos esos millonarios que se están beneficiando y no le interesa. Están atacando a las mujeres, que son la columna vertebral de la sociedad haitiana. Son las mujeres las que salen, aunque sea con una paila de aguacate, una ponchera de aguacate en la cabeza,
a vender para comprar la comida de los hijos. Son las mujeres las que están aquí en República Dominicana trabajando en las casas de familia, y tú vas a las instituciones de donde se envían las remesadoras, y ahí están todas esas mujeres haciendo fila, mandando chelitos para mantener a su familia en Haití. Es a esas mujeres las que la están atacando ahora, porque lo que les interesa es la desintegración de la nación. Es desintegrar de una vez para siempre, desmoralizar a ese pueblo para que no exista y que se vaya y que dejen la tierra, y para ello los colonialistas entrar y tomarla. Hace falta que el pueblo haitiano se envalentone. Así será, Maribel. Muchas gracias. Y por su dignidad. Gracias por los comentarios. Efectivamente, esto es un tema más complejo de lo que parece, pero por supuesto estamos pendientes de que algún momento haya una respuesta y ojalá sea pronto. Te mando un abrazo, Maribel, que estés muy bien. Qué gusto verte por acá. Gracias a Maribel Núñez a propósito de lo que ocurre en Haití. Situación lastimosamente grave, crónica y difícil de solucionarse en el plazo corto. Una última pausa.